Paz de Cristo, aquí Ramiro Iboa una vez más saludándoles con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquí de la hermosa ciudad de Houston, Texas, les mando un saludo a todos donde están por allí en la Iglesia Apostólica, la Asamblea Apostólica, la UPC, todos los del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo a todos y quiero en estos momentos compartir una bendición de parte de Dios. Estamos estudiando el libro Ganar de las células de multiplicación de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y esta enseñanza es la primera enseñanza del librito, del cuadernito Ganar, la primera lección para el Padre Espiritual. Esta es para el Padre Espiritual, para que la imparta el Padre Espiritual. Y esta lección es la número 1 del librito Ganar. Y dice así: las buenas noticias para tu vida. Buenas noticias para tu vida. Vamos a mirar la lección así en un panorama grande todo y luego regresamos para mirarlo detalladamente. Esto es para que el Padre Espiritual tenga un conocimiento más amplio. Si de alguna manera les sirve esta enseñanza para ampliar más sus ideas de cómo poner la palabra de Dios en la célula, pues para eso estoy haciendo estos videos, para si en caso le es de bendición a alguien, que los pueda usar. En el nombre de Jesucristo vamos a hacerlo. Buenas noticias para tu vida, se llama esta lección. Introducción. El Evangelio es buenas noticias. El Evangelio es buenas noticias, nuevas y buenas noticias. Y punto número 1, existen dos maneras de recibir la palabra de Dios. Inciso A, rema, es la palabra inspirada, dada a conocer por el Espíritu Santo. Rema es la palabra inspirada, dada a conocer por el Espíritu Santo. Y inciso B, logos. Tenemos dos palabras, rema y logos. Logos es la palabra de Dios que ya está escrita. Y punto número 2, las buenas noticias transforman el corazón de las personas. Inciso A, no se les puede resistir, no se puede resistir, no pueden resistir la palabra de Dios. Inciso B, quien recibe estas buenas noticias tendrán un efecto en su vida. Y punto número 3, las promesas se hacen realidad. Las promesas de las buenas noticias o de la palabra de Dios se hacen realidad. Inciso A, esta palabra tiene más de 3,000 promesas para ti. Inciso B, las promesas de Dios superan las circunstancias adversas y se cumplen. Vamos a mirar ahora sí, vamos a mirar desde el principio. Introducción. El Evangelio es buenas noticias. Jesucristo es la mejor noticia que haya sucedido en la historia. Jesucristo vino a este mundo porque Él era Dios manifestado en carne. ¿Estás cansado de malas noticias? Las noticias siempre salen por televisión, malas noticias, ¿verdad? Mataron aquí, se murieron acá, chocaron aquí, hay un montón de malas noticias. Ahorita aquí en Estados Unidos, un joven de 19 años acaba de matar o de quitarle la vida a como 17 estudiantes y también hirió a otros más. Hay muchas malas noticias, pero el Evangelio es la buena noticia. El Evangelio es buenas noticias para tu vida. Y vamos a mirar, existen dos maneras de recibir la palabra de Dios. Según la enseñanza esta, rema es la palabra inspirada, dada por el Espíritu Santo para recibir en un momento
apropiado, en un momento muy oportuno, la palabra de Dios. Dios hablándote casi audiblemente, tú vas a poder escuchar o sentir la palabra de Dios que te va a estar tocando. Va a llegar el momento que vas a estar oyendo la predicación y vas a estar diciendo, parece que me está hablando a mí. Parece que se está dirigiendo a mí, parece que el Señor me conoce, parece que el predicador me está hablando directamente a mí. Bueno, es el rema, es el Espíritu Santo hablándote directamente a ti. Ese llamamiento, esa palabra viene directamente para ti y no vas a poder zafarte, no vas a poder quitarte de esa bendición. Va a seguir y va a seguir hasta que comprendas que la predicación, que el mensaje era exactamente llamándote a ti para hacer algún trabajo especial, para trabajar en algún ministerio. Dios te va a llamar de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar presente y vas a sentir la presencia irresistible del Espíritu Santo y posiblemente vas a correr al altar, vas a pasar al altar, vas a empezar a clamar a Dios y vas a decir, Señor, verdaderamente eres tú hablándome. Es el rema, es el rema, es el Espíritu Santo hablándote. Ese es el inciso A. Inciso B, logos. Es la palabra de Dios ya escrita, pero no hubo otra palabra más excelente para poder describir la palabra de Dios. La palabra logos era la verdad, la realidad, el conocimiento, la única verdad, el verbo encarnado. Bueno, se usó la palabra logos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue revelada, fue inspirada por el Señor mismo y a sus siervos se las dio a revelar. A través de ella el Señor revela su voluntad cuando la leemos. Es bien importante que tomes la palabra de Dios y vivas leyéndola, que vivas tomando de ella, que vivas bebiendo de ella, porque ella tiene mucha, pero mucha bendición. El diario vivir, necesitas del diario comer. Bueno, la palabra de Dios también la necesitas comer a diario. Punto número 2, las buenas noticias transforman el corazón. Ellas te cambian, como dice la Escritura. Empiezas a oír y por medio del oír viene la fe, viene la convicción. La fe viene por el oír y el oír se empieza a formar por la palabra de Dios. Y tú quieres oír la palabra de Dios porque va a venir la bendición y más bendición y más bendición. No se puede resistir la palabra de Dios. Tiene el poder que toca, persuade, convierte, dice la Escritura, porque la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También dice la palabra de Dios, es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Te cambia, no la puedes resistir, te hace que te dobles. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, la presencia de Dios. Vas a caer rendido en la presencia de Dios cuando escuches la palabra rema, la palabra viva, la palabra realidad, el verbo hablándote. Miramos aquí un ejemplo. El apóstol Pablo predicaba en diferentes regiones del Medio Oriente. En diferentes regiones, dice la Escritura, que cuando él se convirtió, después de prepararse un poco, se fue a predicar y fue el más grande predicador del Nuevo Testamento.
Donde quiera que iba predicando, la gente se convertía. Y en una ocasión dice que él llegó a la ciudad de Filipos, y dice que fue al lugar donde sacaban agua, donde se reunían, y de alguna manera empezó a invitar mujeres a la oración, o fueron de alguna manera a invitar mujeres y se empezaron a reunir a orar. Y en el lugar de reunión dice que allí empezaron a orar y empezaron a escuchar la palabra de Dios, porque Pablo les predicaba. Y una mujer, dice, una mujer de Filipos estaba allí muy atenta, una mujer que se llamaba Lidia, muy atenta, y escuchaba con atención la palabra de Dios, y la palabra de Dios hizo su trabajo, se convirtió. Dijo: no puedo resistir más, he creído en el nombre de Jesucristo, ahora quiero ser bautizada. ¿Qué puedo hacer para ser bautizada? Y la bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y dice que seguían reuniéndose y más mujeres venían. Y también dice que venía una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Esta muchacha dice que por mucho tiempo a Pablo y a Silas les decía: estos hombres son de Dios, predican el evangelio de salvación, son santos y andan predicando el evangelio del reino de Dios. Pero esta mujer era solamente una burla. El espíritu de adivinación se quería burlar de ellos, y en un momento no apropiado desagradó a Pablo, y Pablo reprendió al espíritu en el nombre de Jesucristo, y el demonio salió inmediatamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder. Y dice que aquella muchacha ya no pudo adivinar. Y daba gran ganancia a todos los grandes en esa ciudad de Filipos. Y ahora que ya no tiene ese poder, dice que entonces se dieron cuenta que Pablo había reprendido al espíritu y había salido de ella, y ya no podía adivinar. Entonces dice que las autoridades echaron mano de Pablo y de Silas y los metieron a la cárcel. Y dice que buscaron un soldado, a uno que cuidara la cárcel. El carcelero allí en Filipos le dijeron que los cuidara, porque estos hombres estaban tremendos, predicaban el poder de Dios, que los cuidaran bien cuidaditos, bien cuidaditos. Y dice que el carcelero los llevó y los metió en el lugar más seguro en la cárcel, en el lugar más secreto de la cárcel. Allá fue y los metió y los amarró de un cepo, de algo allá adentro los amarró, dice. Pero como después de haberlos azotado mucho, estaban sangreando sus espaldas, estaban maltratados y amarrados de las manos y los pies, posiblemente allí más o menos juntos. Pero dice que a medianoche Pablo y Silas comenzaron a cantar alabanzas, empezaron a glorificar a Dios en medio de la cárcel, pues su boca no estaba tapada, tal vez sus pies estaban amarrados, sus manos estaban amarradas, pero su boca no estaba amarrada. Y empezaron a cantar alabanzas y empezaron a clamar a Dios. Y dice la escritura que la cárcel, el lugar donde estaban, tembló. Hubo un temblor, hubo un terremoto, y las puertas de la cárcel todas se abrieron con el estruendo, y con el temblor se abrieron todas. Y entonces el carcelero empezó a mirar que las puertas estaban abiertas todas, y dijo: todos los presos se han salido. Y se sacó la espada, se quería matar. Entonces Pablo lo mira desde dentro y le dice: no te hagas nada, aquí estamos todos, nadie se ha salido. Y dice que temblando se acercó a ellos y entonces les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque el poder de Dios me ha tocado. He mirado la gloria de Dios. ¿Y qué debo hacer para ser salvo? El poder de Dios es presente. Y cuando el poder de Dios es presente, no vas a poder escapar. Dios te va a tomar, te va a convertir, te va a doblar.
Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú que me estás oyendo, allí que me estás escuchando, cree en el nombre de Jesucristo y vas a recibir bendición. Serás salvo tú y toda tu casa. Y dice que en aquella misma hora él mismo les curó las espaldas a los que estaban a Pablo y a Silas, y dice que en ese momento también se bautizó en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios cambia, transforma, no puede ser resistida. ¿Por qué? Porque cuando llega al corazón del hombre lo cambia. Cambió a la mujer Lidia y cambió al carcelero, y a ti también te va a cambiar. A ti también te va a cambiar en el nombre de Jesucristo. Mira otra ilustración aquí. Miramos también en el inciso B: quien recibe estas buenas noticias seguramente tendrá un efecto grande en su vida. Hay otro ejemplo, Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico, era un hombre publicano, era de los que trabajaban en los servicios públicos, y era un publicano, dice la Escritura, pero era rico. Este hombre estaba rico, pero no de felicidad. Tenía posiblemente dinero, tenía fama, tenía posiblemente los placeres, pero no tenía la felicidad. Y cuando oyó hablar de Jesús, quería oír a Jesús. Y dice la Escritura que no era muy grande de estatura, y como era muy grande la multitud que venía, donde venía Jesús, dice que se subió a algún arbolito donde pudiera estar poquito más alto, y cuando iba allí pasando el Señor, dice que volteó para arriba o lo miró y le dijo: Zaqueo, Zaqueo, miro que tienes pasión por oírme, miro lo que estás haciendo, que quieres oírme, ve y prepárame algo en tu casa. Quiero ir a tu casa. Prepárame algo en tu casa. A hoy estaré en tu casa. Y dice que Zaqueo se baja y va corriendo y prepara un banquete y recibe al Señor Jesucristo. Estando allí, el Señor le predica las nuevas de salvación, le predica el evangelio de salvación, que hay que creer en la palabra, que hay que recibir la bendición de Dios. Entonces Zaqueo, por la presencia de Dios, se conmueve su corazón, dice la Escritura, porque la palabra de Dios es irresistible, te va a tocar, te va a doblar y vas a recibir la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es rema, porque la palabra es logos, es el verbo encarnado, es el Espíritu de Dios hablando y te va a bendecir. Estaba el Señor hablando y estaba hablándole la palabra cuando aquel se pone de pie, Zaqueo, temblando, posiblemente medio lloricón, tal vez estaba clamando ya a Dios, y le dice el Señor, le dice: hoy quiero decirte que hoy voy a dar la mitad de mis bienes, de mis riquezas a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, a hoy se lo voy a devolver cuadruplicado. Y el Señor le dice: a hoy ha llegado la salvación a esta casa. Habéis creído, habéis tenido fe, habéis creído que yo soy. De seguro que le dijo el Señor Jesucristo así: mas yo también te digo que tú eres hijo de Abraham, y Dios ha venido, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y para salvar lo que se había perdido. Y si has creído, desde hoy en adelante tendrás comunicación con Dios, porque de hoy en adelante serás un hombre de fe. Así nos habla la palabra de Dios. Zaqueo se convirtió hombre rico, con placeres, con dinero y con fama. ¿Por qué? Porque esa no es la felicidad y ese no es el lugar. Para los ricos también es el evangelio. Hay que ser ricos en Dios, hay que ser ricos en fe, hay que ser ricos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Número 3, las promesas se hacen realidad. ¿Por qué? Porque son realidad. Las promesas son dadas para nosotros y aquel que las cree, las recibe, son para nosotros. Y si tú crees las promesas de Dios, pues tú las vas a recibir, pero hay que creerlas porque son para ti y son para mí. Son las promesas de Dios para ti, para mí, para nosotros, para tus hijos, para tu descendencia. Dice la Escritura, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicieren maldeciré, le dijo Abraham. Y si somos hijos de Abraham, no tenemos que aplicar la maldición, pero el Señor nos dice para que tengas fe, para que confíes que es un Dios que quiere cosas buenas para ti. Las promesas de Dios superan todas las circunstancias adversas, superan todos los problemas que haya en tu vida, superan todas las cosas que haya estorbando y vienen, se cumplen en nosotros. Dios quiere que recibas estas buenas noticias. Dios quiere que aceptes estas buenas noticias. Son promesas para ti, para tu familia, para que seas bendecido. Como dijo el Señor Jesucristo, para que tengas bendición y para que la tengas en abundancia. Esa es la bendición que Dios tiene para nosotros. Él las hace realidad. Es un Dios real, es un Dios poderoso. Dice la Escritura, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, se cumplirá. Y si tú le crees cuando estás leyendo las Escrituras y miras una palabra, miras una Escritura y la haces tuya porque es promesa para todos, pero si no todos la creen, es promesa para ti. Tú la tienes que creer, es para ti, es de Dios para ti. Por eso hay miles de promesas, hay miles, montones de promesas, pero cada quien recibe las que cree. Solo que Dios tiene una promesa grande que quiere cumplir en tu vida y quiere que tú la creas. Entonces hay que buscarla. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta. Dios dijo y se cumplirá la promesa. Vamos a mirar la aplicación. La buena noticia está llena de promesas de bendición. Si miras la Escritura, dice que las bendiciones vendrán y te alcanzarán. Y todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Bendito serás tú en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, bendita será tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y en tu salir. Oh, por un camino saldrás, dice, por un camino vendrán tus enemigos contra ti y por 1000 caminos saldrán corriendo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Las promesas de Dios son fieles y verdaderas y son para ti y son para mí, son para tu familia, son para mi familia. Esas bendiciones son para la generación nuestra. Como dice la Escritura, serán para ti, te bendeciré a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Recibe estas bendiciones. Son para ti. Hoy empieza a creerle como el carcelero de Filipos. Empieza a creerle como la mujer Lidia, que ella dijo, yo creo en el Señor Jesucristo, tengo que ser bautizada. El carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? El rico Zaqueo dijo, hoy estoy quebrantado y hoy doy la mitad de mis riquezas a los pobres, y si a alguien he defraudado se lo devuelvo cuadruplicado. El Señor tiene bendición para ti. ¿Puedes creer?
Di como el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que debes de hacer, bautizarte en el nombre del Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Porque para ti es la promesa y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice la Escritura que muchos se convertían y venían, aún sacerdotes, aún de los fieles, aún de los sabios, venían y se convertían por montones. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesucristo es nombre sobre todo nombre para salvación a todo aquel que cree. Las noticias del cielo son mejores que las terrenales. Hoy es necesario que creas la palabra de Dios. El rema te está hablando, la palabra logos, la verdad, la realidad, el verbo te está hablando, la palabra viva te está hablando. Que el Señor te bendiga mucho en el nombre de Jesucristo.